Hola, buen día. Soy el doctor Juan Bacaro. Hoy les voy a hablar de hernia inguinal. Bueno, la idea es explicarles un poco para que entiendan toda la fisiopatología, el diagnóstico y el tratamiento. Es un tema muy largo, muy complejo, así que vamos a tratar de hacerlo que dure un poquito menos de 30 minutos. Desde ya les aviso que si ustedes necesitan más información, porque algunas cosas que les voy a comentar no van a ser tan extensas, me pueden consultar a través de las redes sociales, doctor Juan F. Bacaro, y ahí van a encontrar bastante material como para poder sacarse las dudas que necesiten. Vamos a empezar a hablar de hernia inguinal, definiendo qué es una hernia. Una hernia es la protrusión de un saco a través de un orificio anatómicamente constituido, pero ese orificio anatómico natural, como el inguinal, el umbilical, tiene que estar dilatados. No es un orificio anatómico normal y ahí se produce la hernia. Hay una dilatación de ese orificio y a través de esa dilatación protruye el saco. Este saco puede tener una víscera, intestino delgado, epiplón o no, puede estar vacío. Vamos a hacer un breve repaso de la anatomía del trayecto inguinal. En el trayecto inguinal, ustedes tienen dos paredes, anterior y posterior, y un piso por el cual transcurre el cordón espermático en el hombre y el ligamento redondo en la mujer. Y después tienen como dato importante dos orificios, el orificio inguinal superficial y el orificio inguinal profundo. Esta imagen que vemos acá es la pared anterior, ¿sí?, del abdomen, en donde vamos a recalcar el orificio inguinal superficial. Ustedes ahí donde ven OIS, estamos hablando de orificio inguinal superficial. Para que tengan un entendimiento claro de esta imagen, acá tienen el pubis, ¿sí? Acá la arcada inguinal, esa arcada inguinal termina en la espina ilíaca anterosuperior, esta es la línea media, ¿no? Músculos rectos, bien. De la arcada inguinal para abajo es la región crural y de la arcada inguinal para arriba es la región inguinal. Y el orificio inguinal superficial lo tenemos entre el pilar externo, el oblicuo mayor, y el pilar interno, el oblicuo menor. La otra parte del orificio la cierra el pilar posterior o de coles, que es el que viene del otro lado. Este es otro esquema un poquito más anatómico, vista anterior, donde acá lo que vamos a ver es la pared posterior y el orificio inguinal profundo. Acá lo que hicimos fue cortar el oblicuo mayor y lo abrimos. Acá tenemos una hoja y acá la otra. Acá está el pubis y acá está la arcada inguinal. Bien. Y acá vemos la pared posterior con el orificio inguinal profundo a través del cual atraviesa ese orificio el cordón espermático. Este es un esquema bastante sencillo para que ustedes entiendan cómo está formada esa pared posterior. Este esquema está en los libros de cirugía históricos, viejos, donde yo estudiaba y creo que ustedes también tienen acceso, donde tienen tres sectores. Obviamente, acá está el pubis, la línea media, la arcada inguinal, sería esta, o la arcada crural, y acá les voy a marcar dos cositas que son el oblicuo menor, ¿sí?, o tendón conjunto que nace acá, da la vueltita y baja en la arcada inguinal y el pubis. Y la arteria epigástrica. Estos datos son importantes porque donde dice A, ustedes van a tener el orificio inguinal profundo, ¿no?, a través del cual pasa el cordón, y ahí tienen una zona débil. Luego tienen el C. ¿Qué pasa con el C? El oblicuo menor o tendón conjunto bajan hacia acá y tienen la parte C bastante firme porque tienen un gran tendón ahí que está cubriendo. Y nos queda el B, que es el que está en el medio, que es una zona débil porque está cubierta solamente por fascia transversalis. La fascia transversalis es una fascia muy resistente, muy fuerte, pero que con el tiempo se puede enfermar. Entonces les recalco, zona A, orificio inguinal profundo, zona débil. Zona B, fascia transversalis solamente, zona débil. Y zona C, baja el tendón conjunto, zona fuerte.
También les quiero mostrar esta vista, que es la vista posterior, porque en cirugía laparoscópica, que hoy se está haciendo mucho, nosotros no vamos a ver la anatomía desde adelante, la vamos a ver desde adentro del abdomen, cuando estamos en una cirugía. Entonces es importante que ustedes entiendan, o ya se vayan imaginando, la ubicación de los tejidos desde adentro del abdomen, ¿sí? Bueno, que vamos a ver acá, tenemos el pubis, la arcada inguinal, ¿no? La espina ilíaca anterosuperior aquí, y acá tenemos de dentro hacia afuera el músculo recto, el ligamento de Henle y el tendón conjunto. Donde dice 2 es el tendón conjunto, que es la unión del oblicuo menor y el transverso, ¿sí? De acá para abajo, zona crural, de acá para arriba, zona inguinal. Bueno, aquí tenemos el orificio inguinal profundo, que se ve desde adentro, y esta es la zona débil que yo les hablaba, que tiene fascia transversalis. Si volvemos al esquema ese, era A, ¿sí? Zona débil, orificio inguinal profundo, B, zona débil, fascia transversalis, y C, zona fuerte, con gran apoyo muscular. Esta es una imagen interna también, una vista posterior, pero en un cadáver, donde yo les marco solamente el pubis. Y ustedes hagan pausa en el video y traten de ver qué ven. Les aclaro que acá está el pubis y la arcada inguinal va desde el pubis hacia acá, ¿sí? No se ve fácilmente, pero que hay un montón de cosas para ver, ¿no? Esto es externo, esto es interno. Acá tenemos el tendón conjunto, vamos a ver en este caso el transverso, dando la vuelta, ¿no? Y llegando al pubis, ¿sí? De ahí para arriba, el orificio inguinal profundo, vasos epigástricos que limitan el orificio inguinal profundo de la zona débil, ¿sí? Donde tienen fascia transversalis, y de ahí para abajo la parte crural. Pero en este caso tenemos elementos que van a ingresar a la parte inguinal, que son dos fundamentalmente: el conducto deferente y los vasos espermáticos. Entre ellos, este dato es muy importante, es un triángulo, acá va a estar los vasos ilíacos externos, ¿sí? La arteria y la vena, dos elementos muy importantes, y este es un triángulo muy peligroso para la cirugía. Bueno, lo que les decía, los vasos espermáticos, el conducto deferente y el orificio inguinal profundo. Y esta es una foto de una cirugía, ¿no? Donde ya entramos por la laparoscopía y vamos a ver lo mismo. Lo que pasa es que hay que acostumbrarse a identificar. Yo le marqué el pubis nada más. Pero acá tienen la arcada inguinal que va del pubis hacia afuera, no se ve. De ahí para arriba tenemos los vasos epigástricos, ¿no? Hacia afuera el orificio inguinal profundo, hacia adentro la zona débil de fascia transversalis, y de acá para abajo los que le marqué recién, el conducto deferente, los vasos espermáticos y los vasos ilíacos. Miren, arcada inguinal, o cintilla ilopubiana, conducto deferente y vasos espermáticos. Y en el medio de ellos el triángulo de Doom o triángulo de la muerte, porque se encuentran ahí los vasos ilíacos. Continuamos con la vista posterior. ¿Qué tenemos acá? En el orificio inguinal profundo, una dilatación. Ese orificio anatómico está alterado. Entonces ahí vamos a ver una hernia inguinal indirecta, ¿no? Produciéndose a través del orificio inguinal profundo, el OIP. Ahora les voy a explicar esto de cómo es indirecta y directa. Bueno, si continuamos con la anatomía, les quiero mostrar este esquema, donde ustedes tienen acá la pared posterior y la pared anterior, ¿sí? El orificio inguinal profundo, ¿no? Acá tenemos peritoneo y fascia transversalis, y el cordón atravesando el orificio y recorriendo el piso de este canal, apoyándose en la arcada inguinal. Esto es anatómicamente cómo funciona, porque si nosotros tuviéramos un orificio por el cual atraviesa el conducto deferente en el hombre, ¿no? y va al testículo, todos tendríamos una hernia, pero anatómicamente hay un esquema funcional que hace que esto no ocurra, ¿no? Y esto es importante para que entiendan cómo aparecen las hernias. Los músculos anchos todos tiran en diferentes direcciones. Entonces, al tirar en diferentes direcciones, fíjense, ustedes tienen el músculo transverso que tira hacia afuera y hacia arriba. El oblicuo menor que hace que descienda el tendón conjunto sobre
el canal inguinal. Y el oblicuo mayor tira hacia adentro y hacia abajo. Quiere decir que los orificios superficiales y profundos se separan en la contracción muscular. Y encima las paredes se juntan, que lo vamos a ver en la próxima foto. Esto hace que se dificulte la aparición de una hernia. Tiene que haber realmente una debilidad. Esta imagen que teníamos hoy, donde teníamos la pared anterior y la pared posterior, cuando ustedes hacen fuerza, la pared anterior se tira hacia atrás, hacia la parte posterior, y la pared posterior hacia adelante. Todo esto hace que se estreche, se apriete el canal inguinal, para impedir la aparición de una hernia, para que no pase nada por ahí en realidad. Bueno, entonces, en la vista anterior tenemos la etiopatogenia, donde vamos a ver qué se produce acá. En este sector, donde estaría el orificio inguinal profundo, tenemos las hernias indirectas. En la pared posterior, en la zona débil, o B del esquema que habíamos hablado al principio, aparecen las hernias directas. Y por debajo de la arcada inguinal, la hernia crural. Igual les anticipo algo acá para que ustedes vayan entendiendo. Acá yo les hablo de hernia indirecta y directa, ¿no? Que son las dos hernias que ahora vamos a ver. Pero no se producen acá. Se producen en la pared posterior, ahí se originan. La debilidad, el orificio débil que hablamos en la definición, no está en la pared anterior, está en la pared posterior. Entonces ya ustedes tienen que ir imaginándose cómo vamos a tratar esto. Porque si yo hasta ahora les digo cómo hay que tratar esto, bueno, hay que hacer algo con la pared posterior. ¿Y qué hacemos con la pared anterior? Nada, porque la pared anterior no genera las hernias, se generan en la pared posterior. Lo mismo, pero nada más que ahora vista desde adentro. Nos vamos adentro del abdomen intraperitoneal y vamos a ver esto, lo que vimos hoy. Le marco dos cosas nada más. Orificio inguinal profundo, acá, y zona débil, ¿no? Fascia transversalis. Y les agrego la zona crural. Entonces, ¿qué vamos a tener acá? La hernia inguinal indirecta, a través del orificio inguinal profundo, la hernia inguinal directa, a través de la pared posterior, de la fascia transversalis, y la hernia crural en el orificio crural. Vamos a una vista posterior, laparoscópica. Acá les marco dos cosas nada más, o tres cositas. El pubis, la arcada inguinal, este es el orificio inguinal profundo, esta es la zona débil, y si aparece una hernia crural, aparecería por acá, por donde están los vasos ilíacos. Bueno, entonces, ¿cuáles son los tipos? ¿Qué tipos de hernia inguinal tenemos? Tenemos tres. La hernia indirecta, la hernia directa y la mixta, que es las dos. Hernia indirecta e hernia indirecta. También se llama hernia en pantalón. Por una cuestión sintética vamos a hablar de la indirecta y la directa, y cuando hablamos de mixta, las mezclamos. ¿Cómo es la etiopatogenia? ¿Cómo se produce una hernia inguinal indirecta? ¿Cuáles son las características que tiene? Bueno, como primer lugar, es intrafunicular. La hernia atraviesa el orificio inguinal profundo y se mete adentro del canal inguinal. Por eso se llama intrafunicular. Por lo tanto, también se puede llamar intrainguinal. Es congénita, esta hernia nos aparece en cualquier momento de la vida, pero el origen de la hernia es desde que nacemos. O sea, este problema, nosotros nacemos con este problema, con esta debilidad muscular, esta debilidad, un orificio alterado, y luego con el tiempo puede aparecer. Si es congénita, puede aparecer también en los niños. Cuando un niño tiene una hernia inguinal, en la gran mayoría de los casos, yo diría en todos, tiene una hernia indirecta congénita. Y esta hernia se produce por una persistencia del conducto peritoneo vaginal. El conducto peritoneo vaginal no es otra cosa que el peritoneo. El peritoneo que acompaña al testículo, al escroto, y en ese acompañamiento se genera un conducto, que normalmente se estrecha. Cuando no se estrecha, hay una hernia. Que al principio no es una hernia porque está el conducto nada más. Pero después, a medida que vamos haciendo fuerza, ese conducto se va agrandando, y una vez que se agranda, nos aparece la hernia a los 30 años o a los 40. ¿Sí? Otra característica es que esta hernia inguinal indirecta siempre la vamos a encontrar por fuera de la arteria epigástrica. Recuerden que la arteria epigástrica dividía el canal inguinal en externo e interno. Del lado externo vamos a tener
las hernias inguinales indirectas a través del orificio inguinal profundo y del lado interno a través de la pared abdominal, las fascias transversales. Igual hay otros esquemas para que ustedes lo vayan entendiendo. Fíjense este. Yo les voy a marcar acá anatómicamente lo que se ve. Del lado interno, siempre hay que ubicar primero interno, externo, superior e inferior. Del lado interno, el músculo recto. Del lado externo, los músculos anchos, ¿no? Y la arteria epigástrica, en este caso arteria y vena, ¿sí? Entonces, la hernia inguinal indirecta, o intrafunicular, o intrainguinal, también se pueden llamar de esa manera, aquí tenemos pasando a través del orificio inguinal profundo, y aquí se ve la persistencia del conducto peritoneo vaginal que acompaña el testículo, ¿sí? Entonces, la hernia indirecta se produce por fuera de la arteria epigástrica, en el orificio inguinal profundo, y puede llegar al testículo. Otro esquemita. Este esquemita está sacado de los libros que ustedes pueden leer. Este por lo menos está en el Michans. Nosotros acá tenemos un trayecto normal, ¿no? Donde esto es medial y esto es externo, y aquí tenemos pasando el trayecto inguinal normal. Para eso les voy a marcar la arteria epigástrica, que está ubicada ahí. Por fuera de esto está pasando el trayecto inguinal. Y luego tenemos las tres variedades de hernias, que de paso se las explico ahora, donde nosotros tenemos esta parte, esta hernia, que ven que es una hernia muy chiquita. Bueno, se llama punta de hernia, cuando la hernia tiene un tamaño muy pequeño. Ahí tenemos la arteria epigástrica. La tercera, ahí tenemos la arteria epigástrica, es la hernia que no llega al escroto todavía, que es la segunda variedad, ¿sí? Esta se llama hernia inguinal indirecta funicular, porque llega al cordón nada más. En cambio, en la cuarta, ahí tenemos la arteria epigástrica, y como esta hernia puede llegar al testículo, es lo que nosotros llamamos la hernia inguinoescrotal, ¿sí? Llega al testículo. Una esquemita más de la hernia indirecta, ¿sí? Les recuerdo que acá tienen el pubis, la espina ilíaca, ¿no? El orificio inguinal profundo, que es por donde se va a producir la hernia indirecta, la pared posterior y el trayecto inguinal, ¿no? Que es atravesado por el cordón espermático. Acá les voy a marcar dónde estarían los vasos epigástricos, ¿sí? Acá estarían la arteria y la vena viniendo de los vasos ilíacos. Entonces, acá, ¿dónde vamos a tener la hernia indirecta? ¿Acá o acá? Por fuera de la arteria epigástrica. Otro dato, intraabdominal. Nosotros estamos dentro del abdomen, tenemos arcada inguinal, pubis, espina ilíaca, región crural, acá estarían los vasos, y acá tenemos orificio inguinal profundo y zona débil de fascias transversales. Y acá están los vasos epigástricos, yendo desde la arteria y vena ilíaca hacia la pared abdominal. ¿Dónde estaría la hernia indirecta? ¿Del lado de acá o del lado de acá? Obviamente, como les dije siempre, hernia indirecta por fuera de los vasos epigástricos. Ahora vamos a pasar a la otra, a la hernia directa. La hernia directa se llama retroinguinal. Recuerden que la indirecta era intrafunicular. También la pueden llamar así. La pueden llamar, en lugar de directa, indirecta, si no se acuerdan. Una va por adentro del cordón, es la intrainguinal, y la otra va por detrás, la retroinguinal. Esta hernia no es congénita. Esta hernia se adquiere. ¿Qué quiere decir? Que hay una debilidad en los músculos y esa debilidad hace que se produzca la hernia y ese orificio que es anatómico pase a ser patológico. Por lo tanto, con el tiempo esto se va adquiriendo. Por eso se llama también hernia del adulto, porque esta hernia no le aparece a los chicos, aparece con el tiempo. ¿Y por qué se produce? Por lo que les decía recién, ¿no? Hay una debilidad. Esa debilidad está en la pared posterior, en la zona B que vimos al principio en ese esquema, donde había solo fascias transversales. Y lo que ocurre acá, por definición, es que hay una inserción alta del oblicuo menor.
El oblicuo menor tiene una curva y baja y se inserta en la arcada inguinal y en el pubis. Cuando esa inserción es alta y hay un triángulo que se llama de William Hesser, cuando ese triángulo existe, esa zona está más débil. Entonces, al estar más débil, aparece con el tiempo en el adulto esa debilidad en la pared posterior. Y el dato este anatómico fundamental, siempre la van a encontrar por dentro de la arteria epigástrica. Entonces vamos a los esquemas. Acá tenemos el músculo recto y afuera los músculos anchos. Acá la arteria epigástrica y por dentro de la arteria epigástrica se debilita esta zona que tiene solo fascia transversalis y se produce la hernia. Como ven, esta hernia nunca va a ser inguino-escrotal porque no puede llegar nunca al escroto. Porque recuerden que la intrafunicular o indirecta iba por acá y por fuera de la arteria epigástrica. En cambio, la hernia directa o retroinguinal va por dentro de la arteria epigástrica. Vamos a otro esquemita para que lo sigan entendiendo. Del Michels. Acá que tenemos la hernia directa. Esta parte es la normal. Pubis acá, hacia afuera, músculos anchos. Músculo recto acá. Esperen que les voy a marcar. Arteria epigástrica. Bien. Por fuera, región trayecto inguinal normal. Y por dentro se está produciendo esta debilidad que es la hernia inguinal indirecta, que tiene tres formas, que por ahí no es tan importante. Una es la variedad sacular, que es esta, que es la B. Otra es la variedad lipomatosa, pero la D, esta parte, es la que yo quiero recalcar, donde brevemente, porque esto lo pueden leer en los libros, tienen aquí lo que se llama hernia deslizada. ¿Sí? Entre los músculos se produce el saco que atraviesa este orificio y los tejidos, los órganos que están por dentro, se deslizan con la hernia. Acá ven la vejiga y acá el colon. Entonces la hernia deslizada es aquella en la que el saco de la hernia, ¿sí?, está formado por tejidos. O sea, por órganos. Estos órganos, vejiga o colon, forman parte del saco de la hernia. Vamos a este esquema. Acá tenemos lo de siempre, ¿no? Pubis, orificio inguinal profundo, fascia transversalis, cordón espermático. Les voy a marcar los vasos epigástricos. ¿Dónde está la hernia directa? ¿Por fuera o por dentro? Dijimos que estaban por dentro, ¿sí? En esta región es donde va a aparecer la hernia inguinal directa. Vamos a este esquema. Intraabdominal, recuerda, cirugía laparoscópica, ¿no? Pubis, arcada inguinal, orificio inguinal profundo, zona débil de fascia transversalis y zona fuerte muscular. Vasos epigástricos, ¿dónde va a estar la hernia inguinal directa? Por dentro de la arteria epigástrica. Diagnóstico. ¿Ustedes creen que necesitamos muchos estudios para hacer un diagnóstico de hernia inguinal? Bien, no es tan así. La mayoría de los casos son estos, donde se ve claramente, ¿sí? Se le pide al paciente que haga fuerza, la maniobra de Valsalva, y fíjense cómo se ve la hernia. Se ve claramente del lado derecho un abombamiento que encima se puede palpar. Entonces vamos al examen físico. Hay un montón de maniobras, ¿sí?, de palpación, que están todas explicadas en los libros y yo no voy a perder tiempo en eso porque están muy claramente explicadas, breve y conciso. Pero yo les quiero marcar lo siguiente, la palpación. ¿Cómo se palpa? Hay que agarrar el escroto, porque el escroto es piel blandita. Si ustedes intentan poner el dedo en la región inguinal, en esta zona de acá, esta zona la piel está más dura, más tensa, no van a poder recorrer el trayecto. Si ustedes ingresan por acá, ¿sí?, levantando el escroto con la mano izquierda y el dedo índice de la mano derecha colocándolo en el escroto, pueden ascender hacia el trayecto y tocar toda la pared posterior, que es donde se originan las hernias. Entonces, de esta manera, ven, ahí ascendemos y ahí podemos tocar el orificio inguinal profundo, y si el paciente no es muy tenso desde el punto de vista muscular y el orificio inguinal superficial nos permite, porque está dilatado, podemos tocar el orificio inguinal profundo. E inclusive podemos llegar al ligamento de Cooper, que es un espesamiento que está por detrás.
Esta maniobra, esta foto que está en todos los libros, yo no la considero tan importante porque si ustedes dan vuelta la mano, lo único que van a tocar es la pared anterior, y ahí no se originan las hernias, se origina en la pared posterior. Entonces yo esta maniobra la desaconsejo. De todos modos, todo esto, que son fotos viejas, por supuesto lo hacemos con la colocación de guantes. Bueno, clínicamente les voy a tratar de diferenciar lo que es una hernia indirecta de una hernia directa. La hernia indirecta, ¿sí?, la vamos a encontrar por encima del pliegue inguinal, ¿no? Es externa, porque está en el orificio inguinal profundo, y como se va desarrollando en el cordón, en el trayecto inguinal tiene forma oval, ¿sí? Y aparece en la dirección del trayecto inguinal, del orificio inguinal profundo, que está afuera, va recorriendo el orificio hasta el orificio inguinal superficial. Y puede ser inguino-escrotal. En cambio, la hernia inguinal directa se origina en la raíz del pene. La vamos a tener más interna que la indirecta. Esta es redondeada, ¿sí?, porque recuerden que va empujando la pared, es redondeada, y aparece en sentido de atrás hacia adelante, antero-posterior, y nunca llega al escroto. Aquí tenemos dos ejemplos que son pacientes míos, así que encontré estas dos fotos bárbaras. Uno es un hombre, otro es una mujer, pero aquí ven la hernia como comienza acá en el orificio inguinal profundo y va hacia afuera y tiene la forma oval, hacia afuera y hacia adentro. En cambio, en la hernia inguinal directa es bien redondeada, mucho más medial, es interna, como dijimos, y va en sentido antero-posterior. Entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico de hernia inguinal? Bueno, me parece que es bastante sencillo. Interrogatorio, fundamental, nos va a explicar el paciente todo lo que tiene, los síntomas que tiene. La hernia no es muy dolorosa, si el paciente les dice que le duele mucho, es porque tiene otra cosa. En la observación, la vamos a ver, y la palpación. Pero acá quiero hacer hincapié en algo que no tengo ninguna imagen, pero que ustedes vieron fotos. Todas esas fotos que vieron son pacientes que están de pie. La hernia hay que revisarla con el paciente parado, ¿sí?, y acostado. Pero si ustedes no, si lo revisan acostado, bárbaro. Si lo revisan parado, bárbaro. Lo que no puede faltar es que esté parado, ¿sí? Si ustedes no quieren revisar al paciente acostado, capaz que no es necesario. Pero no puede existir un paciente que no sea palpado de forma de pie, en bipedestación. Y con esto tienen el diagnóstico. Pero, ¿qué pasa? Hoy en día todo el mundo pide la ecografía. Y la ecografía la piden mucha gente joven, los cirujanos jóvenes, ustedes espero que no lleguen a este momento, empiezan a pedir ecografías para buscar hernias. Y la hernia no se busca con ecografía, se busca con los tres primeros: interrogatorio, observación y palpación. Las mutuales nos exigen, para autorizar una cirugía, una ecografía que tiene que decir hernia. Y acá les cuento dos anécdotas muy cortitas que me pasaron a mí. Yo tengo un paciente que tengo que reoperar, porque lo operaron de hernia y tiene una hernia recidivada. Quiere decir que la hernia le volvió. Se ve, se palpa, se toca, él lo siente, interrogatorio, todo perfecto. Entonces, como la mutual no me va a autorizar, si no tiene una ecografía, le pido la ecografía para la mutual, no para el diagnóstico. Y la ecografía dice que no tiene hernia. Y esto me pasa seguido. Pero hay algo que me pasa más frecuente, que es la otra anécdota. Y me pasó con un primo mío. Ustedes tienen un paciente que viene con una molestia a la consulta. No me pasa a mí, porque esto le pasó a otro cirujano, y después, como es mi primo, me vino a ver a mí. Me vino para operarse de una hernia. Viene: hola Juan, me tengo que operar de una hernia. Bueno, Fede, vení, pasá. Me trae la ecografía, que me la da en la mano. Y yo me la da en la mano y la dejo en la mesa. Entonces le digo: vení, le empiezo a preguntar, y me cuenta que tenía mucho dolor, mucha molestia cuando jugaba al fútbol, cuando pateaba. Bueno, parate. Le digo: vení, que te voy a revisar. ¿Se va a acostar? Le digo: no, acostado no, parado. Se para, lo miro, no veo nada. Hace fuerza, le digo, tosé, nada, no aparece ninguna hernia. Lo empiezo a revisar y no le toco hernia. Igual lo hice acostar, aunque ya si no la tocas parado, difícilmente la toques acostado. Y no tenía hernia. Entonces le digo: mira, Fede, no te encuentro hernia, sin mirar la ecografía. Entonces miro la ecografía y decía que tiene una hernia. Y un cirujano le iba a operar sin revisarlo, lo cual es un error garrafal. Hay que hacer los tres primeros pasos que les acabo de mencionar, ¿sí? Interrogatorio, observación, palpación, y la ecografía yo no la aconsejo para diagnóstico. Si la quieren pedir para la mutual, es otra cosa. Si ustedes tienen una duda y el paciente puede tener una adenopatía inguinal, perfecto, pero no para diagnóstico de hernia.
Vamos a las condiciones, porque una hernia está ahí, pero pueden pasar cosas con esa hernia. Y nosotros tenemos que saberlas. ¿Y qué cosas pueden pasar? Que sea coercible o incoercible. Coercible es la hernia cuando se reduce, usted tiene el orificio, el globo, que es el saco herniario, y esa hernia puede entrar y salir. ¿Sí? Cuando la hernia entra al abdomen, ¿sí? Se reduce, que lo vamos a ver ahora. Ahora esa hernia el paciente hace una tosecita, hace fuerza y aparece de nuevo. Bien. Cuando no aparece ante el esfuerzo es coercible. Y cuando aparece quiere decir que la hernia no se puede sostener adentro. Entonces yo se la reduzco, se la mando para adentro y le digo al paciente que tosa y aparece nuevamente. Y esa es la incoercible. Y después puede ser reductible o irreductible. La hernia reductible se reduce, se puede introducir el saco a través de maniobras palpatorias o a veces espontáneamente cuando el paciente se acuesta y se relaja. Pero es irreductible cuando la hernia no se reduce. Yo intento introducir el saco a través del reposo o con maniobras palpatorias. Las maniobras palpatorias para intentar reducir el saco se llaman maniobras de taxis. ¿Sí? Y otra cosa que podemos hacer es ponerlo al paciente acostado, en decúbito, ¿sí? En decúbito, perdón, en decúbito no, levantamos las piernas, lo ponemos inclinado, esa es la posición del tren de Lemburg, inclinado, con la cabeza abajo y los pies arriba, y eso puede con el tiempo reducir una hernia. Bueno, si no se reduce con maniobras de taxi ni con tren de Lemburg, estamos hablando de una hernia irreductible. Hasta acá no es una urgencia, no es una hernia complicada. Entonces, ¿por qué? Porque ahora viene, ¿qué es una hernia complicada? La complicación de una hernia, por su historia natural, es esta, que se puede atascar o estrangular, que son dos urgencias en patología herniaria. Cuando la hernia se atasca es porque en el orificio atravesó el intestino delgado o el epipelón, y eso se comprime, y al comprimirse se genera un edema y genera un cuadro de obstrucción intestinal. O sea, de la pared abdominal sale el saco y adentro tiene como contenido intestino. Cuando tiene intestino, eso se puede edematizar, se estrecha el anillo por edema, porque es un agujero, y cuando el agujero se edematiza, se cierra. ¿Sí? Un agujero desinflamado está abierto. Cuando se hincha el agujero, se cierra. Entonces estrecha el intestino. Y ahí produce el ilio. Clínicamente tenemos ilio, distensión abdominal, dolor cólico, detención del tránsito y vómitos. Pero si esto queda atascado, empieza a haber un sufrimiento del intestino. Y ese sufrimiento del intestino nos transforma una hernia atascada en estrangulada. ¿Qué es lo que pasa con la estrangulada? Hay obstrucción intestinal, pero ahora se agrega la isquemia. La isquemia del intestino produce un montón de cosas. ¿Sí? Produce ilio, como les decía hoy, y síntomas de isquemia. Produce dolor y un bastante mal estado general, que nos lleva a que tengamos que actuar urgente para resolver esta hernia. La atascada es urgente y la estrangulada es muy urgente. Entonces, si ustedes quieren ver la diferencia, es la isquemia contra la no isquemia, tanto en los síntomas como en la aparición del intestino. Muchas veces hemos operado pacientes con intestinos necrosados que tenemos que dejar de lado la reparación de la hernia y solucionar el tema de la obstrucción y la isquemia con resección de intestino. Vamos al tratamiento. El tratamiento de la hernia siempre es quirúrgico. Y acá voy a hacer una explicación bastante sintética y breve, porque esto es amplísimo. Hay muchísimo para hablar de esto. ¿Eh? Entonces vamos a lo básico, a lo elemental. ¿Qué es lo que hay que hacer con un paciente que tiene una hernia? Dos cosas fundamentalmente. ¿Sí? El saco y la pared. O sea, el agujero y el globito que tenemos por delante. Hay que hacer un tratamiento del saco. Si tiene contenido, hay que tratar el contenido. Y hay que hacer una plástica de la pared posterior. ¿Sí? Esto se llama hernioplastía, porque es una plástica de la hernia. Y la plástica la hacemos en la pared posterior. El tratamiento del saco. Les puse esta foto y un paciente que yo operé, donde acá tenemos el pubis, acá la arcada inguinal, acá está la cabeza y acá están los pies.
Y aquí tenemos el orificio inguinal profundo, ya disecado, por supuesto, todo liberado, por el cual sale el cordón espermático, aquí, y el saco de una hernia inguinal indirecta, porque sale a través del orificio inguinal profundo, intrafunicular. También vemos acá esto que es el tendón conjunto rodeando el saco. Bien, el tratamiento del saco es esto, hay que aislarlo, ahora se los voy a explicar, separarlo del cordón, pero les quiero explicar esta foto ahora porque después no tengo foto. Y esto puede tener intestino o no. Si tiene contenido, hay que abrirlo, hay que cortar el peritoneo, el saco, perdón, abrirlo y tratarlo. Y luego hay que hacer dos cosas, que se las anticipo ahora. O se hace una ligadura alta, o sea, ligadura alta quiere decir una ligadura acá, bien cerca al orificio inguinal profundo, o se puede invaginar al abdomen y dejarlo hacia adentro. Y la plástica de la pared posterior hay muchísimas técnicas, pero como hoy es prácticamente imposible no operar una hernia sin malla, les puse un ejemplo de la misma cirugía de este muchacho, en el cual le pusimos una malla reforzando la pared posterior, luego de tratar el saco. Vamos a la cirugía propiamente dicha. Como les dije, hay que hacer un tratamiento del saco. Lo que hay que hacer es una disección del cordón. El saco se encuentra dentro del cordón espermático. Sin demasiado detalle, lo que hay que hacer es abrir el cordón como un librito, sacar el cremáscar, la fibrosa común, y ahí separamos. ¿Sí? ¿Qué es lo que separamos? Separamos el saco de los elementos del cordón, que son básicamente dos, son muchos, pero básicamente dos en el hombre: el cordón espermático y la arteria espermática, porque los vasos es como un plexo que van transcurriendo. Eso hay que separarlo para poder tratarlo. Luego de eso hacemos la apertura del saco, que no siempre se hace en el caso que haya algún contenido de vísceras. Entonces tratamos el contenido si es que lo hay, y luego hacemos las dos cosas que les dije hoy: ligadura alta cerca del orificio inguinal profundo o invaginación de ese saco. ¿Sí? Y después la pared posterior, hay que hacer la plástica de la pared posterior, ¿no? Y para esto hay dos formas: con tensión, cirugías antiguas que no se usan más, pero están descritas en todos los libros, y sin tensión, que es lo que se hace ahora. Estas técnicas están muy bien descritas en el libro, en el Michans, que ustedes tienen acceso, y en toda la bibliografía que yo tengo para mostrárselas. Entonces, por ahí no voy a entrar en demasiado detalle. Pero vamos a empezar con la cirugía con tensión, que no se hace más, pero se las tengo que marcar para que ustedes entiendan el origen de todo esto. Bueno, tenemos estas. Bassini es una técnica anatómica, se llama, o sea, técnica de Bassini, técnica anatómica. Esa técnica lo que hace es cierra la pared posterior con puntos, o sea, queda tensión, dejan el cordón espermático en el medio y cierran la pared anterior, ¿sí? También con puntos. Pero recuerden que la pared anterior no había que hacer nada, solo hay que tratar la posterior. Esa se llama la técnica de Bassini, que pueden tener un breve resumen en el Michans, y en otros libros hay mucho más detallados. Y la otra se llama Loewenstein-McVeigh. La técnica esta, o también conocida como McVeigh, porque es más fácil pronunciar que Loewenstein, o Loewenstein, que no sé cómo se pronuncia, es una técnica que desciende el tendón conjunto. Recuerden que el tendón conjunto pasaba por encima de la pared posterior, y lo que se hace es descender ese tendón conjunto y darle puntos, o sea, fijarlo al Cooper, al ligamento de Cooper, que es el espesamiento que está por detrás de la arcada inguinal. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? La tensión acá es muy grande. Entonces lo que se hacía era una descarga, se cortaba el músculo más por encima, sin debilitar esa zona, y bajaba el telón. También está en los libros, la pueden detallar ahí. Y la técnica de Schuldeis es una técnica canadiense que lo que hace es separar la pared posterior en 4 capas y las va plegando. Pone una, pone otra y pone otra. No les voy a decir más nada, lo pueden ver en los libros porque si no es muy largo. Y luego, esto que es lo que se hace hoy, que son las técnicas de cirugía sin tensión. Tension free, se pronuncia en inglés si lo quieren buscar en algún libro. Y acá tenemos dos tipos de cirugías, que no se las marqué, pero es muy importante: abierta y laparoscópica. Abierta es con una incisión, y laparoscópica es a través de una laparoscopía. Se introducen los cañitos los trócares en el abdomen y se opera la hernia. La abierta se llama técnica de Lichtenstein.
esta técnica creo que es la mejor técnica que ha aparecido para operar una hernia. En esta hernia se trata el saco, como les expliqué, y luego la malla se coloca sobre la pared posterior, como les mostré en la foto al principio, y de esa manera queda reforzada la pared anterior, perdón, posterior. Queda reforzada y como esa malla queda medio arrugadita, no se pone tensa, el paciente puede moverse y no hay tensión y queda perfectamente reforzada la pared posterior. Yo escribí en el libro de cirugía digestiva un capítulo que me pidió el que organizaba, así que tengo un artículo publicado ahí que creo que está ahora en bibliografía. Y luego de la técnica Lichtenstein abierta, tenemos la cirugía laparoscópica. La cirugía laparoscópica hay dos métodos, ¿sí? Uno es el TAP y otro es el TEP. ¿Sí? No voy a explicarles mucho, pero sí les voy a decir cuál es cada uno. El TAP es la técnica transabdominal preperitoneal. Brevemente, entran al abdomen por la laparoscopía y ustedes entran a la cavidad abdominal, adentro del peritoneo, y ven y tienen acceso visual a la región inguinal. Ahí abren el peritoneo, lo bajan, disecan el saco y luego ponen una malla, que es la misma que se usa para la técnica Lichtenstein. Luego cierran el peritoneo, porque la malla no puede quedar en contacto con órganos, y se acabó la cirugía. Parece fácil. Y la técnica TEP es la técnica totalmente extraperitoneal. Ingresan al abdomen, pero no entran al peritoneo, entran al espacio de Bogros, ¿sí? Donde está la vejiga. Atraviesan la aponeurosis y antes de entrar al peritoneo tienen que disecar ese espacio. Una vez que disecan el espacio, acceden a la región inguinal, tratan el saco y colocan la misma malla que les acabo de contar. TAP es transabdominal preperitoneal y TEP es totalmente extraperitoneal. Estas son las mallas, es una esquinita, una fotito para que vean cuál es la malla que usamos. No es la única, pero es una de las que más usamos para la técnica de Lichtenstein, sin tensión. La técnica de Lichtenstein, la TAP y la TEP. Bueno, acá terminamos con esta clase. La verdad que la hice bastante sintética en 45 minutos porque es para que ustedes puedan tener una base de lo que es la hernioplastia y todo esto. Esta es la bibliografía que yo siempre muestro. Acá tienen cosas, acá me faltaría poner los libros de cirugía que están bastante buenos, el Michans y los libros que ustedes utilizan están bien estos temas. Y bueno, acá está lo que les decía, yo publiqué este artículo en la Enciclopedia de la Sociedad de Cirugía, donde explico detalladamente cómo es la técnica de Lichtenstein. Por supuesto ahí tienen la técnica quirúrgica, no está explicado cómo se producen las hernias. Así que bueno, de esta manera me despido. Les recuerdo que a través de las redes sociales ustedes pueden acceder a todo el contenido en LinkedIn, Facebook, Instagram y tengo un canal de YouTube donde subo videos, las clases y demás. Así que bueno, me despido. Después nos veremos para contestar preguntas. Bueno, hasta luego.